La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos nuestro recorrido de la carta de Santiago en el capítulo 4. Veíamos la invitación que el autor hace a tener cuidado de no dejarse llevar por pasiones, digamos, más instintivas, superficiales, que se olvidan de la condición comunitaria de este cuerpo del Señor y la importancia de mantener esta referencia. Una de las razones principales que ve el autor para estas divisiones y discordias, pues es que la gente se deja llevar o se deja conformar de acuerdo a los criterios del mundo. Por eso aquí invita o sigue en su exposición, invitando a la comunidad a tomar estas otras actitudes propias de su encuentro con el resucitado, que transforma sin lugar a dudas su sensibilidad y les capacita para ser no parte del problema, sino realmente una parte de la solución. Vamos a leer del versículo 5 al 10, recordando algunas de estas exhortaciones. Dice así: Por algo nos dice la Escritura, Dios quiere celosamente a nuestro espíritu y en hacer favores nadie le gana. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Purifiquen sus manos, pecadores, y santifiquen sus conciencias, indecisos. Reconozcan su miseria, hagan duelo y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. Palabra de Dios. Como comentamos en otras ocasiones, esta secuencia siento que a veces confunde la preeminencia del encuentro con el amor gratuito de Dios para que muchas de estas circunstancias que describe el autor, que realmente son no solamente síntomas, sino vehículo de sanación y transformación interior, se den en la vida de las personas, de los seres humanos, ¿no? Nos dice el texto que Dios quiere celosamente a nuestro espíritu. Básicamente tiene un compromiso radical con cada una y cada uno de nosotros, porque finalmente el sentido de nuestra existencia es el desarrollar esta experiencia de comunión con el Dios vivo, y desde luego en esa comunión encontrarnos en mutualidad. No hay una plenitud más grande del gozo humano que el vivir en estas relaciones, en estos círculos del amor compartido. Nos dice el texto también que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Es parte del itinerario que todo acompañamiento espiritual sano trata de desarrollar en las personas. Para que se pueda dar la experiencia del amor comunitario, el amor en comunidad, es fundamental que cada uno viva desde su auténtica dignidad, no con estos elementos que la exageran hacia arriba, lo cual es la soberbia, o los elementos que la disminuyen hacia abajo, en donde encontraríamos pues la mediocridad o esta falsa humildad. Lo que hace Dios es bajar a los que se ensoberbecen y subir a los que han perdido de vista su dignidad, de tal forma que deja a las personas con quienes entra en relación ajustadas, diríamos, y en eso consiste la justicia divina, ajustadas para poder relacionarse con otros seres humanos desde estas circunstancias de igualdad. Invita el autor a someterse a Dios. No es la sumisión propia de cuando hay esta lucha de egos y un ego más poderoso exige que otros egos menos poderosos o indecisos o poco consolidados se doblegan a esta voluntad finalmente egoica. Someterse a Dios no es someterse a un ego, es aprender a fluir con el proyecto. Aprender a fluir con un proyecto que está sostenido y iluminado por esta experiencia que se traduce en una sensibilidad del amor, ¿no? Vivir enamorados, enamoradas, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. Entonces significa fluir con ese sentir de Dios, con ese amor de Dios.
Subraya que si nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Aquí la clave es: si cultivamos el estado interior de atención plena que nos permite percibir esa comunicación necesariamente discreta del Dios vivo, entonces podremos experimentar la manera como de forma permanente Dios se entrega. Pero el culmen de esa entrega implica la conciencia y la aquiescencia, es decir, nuestro deseo y permiso para que ese encuentro se pueda dar. Otra invitación general, ya ven que en este texto hay una serie como de dichos o de sentencias que ayudan a ubicarnos y que en sí mismas, aunque son breves, reflejan mucho. Nos dice en el versículo 7, resistan al diablo y huirá de ustedes. Aprendan a resistir al egoísmo y a las múltiples maneras como se manifiesta en la vida de las personas, y verán cómo irá perdiendo fuerza sobre ustedes y sobre sus conciencias. Invita a purificar las manos, es decir, nuestro actuar, ¿verdad? No es una cuestión de una purificación externa de las manos, sino una purificación de la conciencia, una sanación de la conciencia, para que entonces nuestros pensamientos, palabras y acciones vayan de acuerdo a este proyecto constructivo de una comunidad de hermanos y hermanas. Nos dice el autor que eso implica santificar las conciencias y dejar atrás la indecisión. Nuevamente, el tomar este compromiso del encuentro consuetudinario y cultivado, es decir, cuidado con el Dios vivo, para que este camino de maduración se pueda concretar. Invita a reconocer la miseria, a hacer duelo y llorar, que la risa se convierta en llanto y el gozo en tristeza. Bueno, lo primero que hay que decir, nos está hablando de la verdadera alegría, de esta plenitud centrada en la armonía, en ese gozo profundo, pero al mismo tiempo sutil, no tan vehemente, pero sí experimentable y desde luego, como vuelvo a decir, transformador profundo, que implica el encontrarse con el Dios vivo y vivir en comunión con Dios. Lo que describe aquí, ya lo comentábamos anteriormente, es lo que se conoce como la compunción. Cuando, contemplando la forma como Dios se relaciona conmigo, cuando veo la capacidad que Dios tiene de crear y recrear, de dar vida, de ser bendición, y me doy cuenta que yo podría ser lo mismo porque me ha regalado esa identidad, esa semejanza, identidad en cuanto a características propias de la persona que Dios me ha regalado, y lo comparo con lo que he construido, esta falsedad de sentido con la que muchas veces nos movemos. Entonces, ahí sí es que surge este llanto que sana, este dolor que implica que nos estamos desintoxicando. Por eso los padres y madres de la iglesia le llamaban el segundo bautismo. El Señor es el que, sanándonos del ego, nos regala la verdadera humildad, que implica la muerte, la ausencia del ego. Quien ya no tiene este ego destructivo, autocentrante, herido, que desde su herida maltrata a sí mismo y a los demás, quien se ha liberado de eso, ya no encuentra en sí mismo, en sí misma, las actitudes propias del soberbio. Realmente encuentra la auténtica humildad. Mañana seguimos nuestro comentario con los últimos versículos de este capítulo 4 de Santiago. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.